A mí me toca la conferencia hoy sobre la Sierra de Guadarrama. Voy a tratar bastantes aspectos de una forma que voy a intentar que sea amena. Aquí os presento un índice, voy a hablar de la historia, de la prehistoria, las diferentes épocas, la romana, visigoda, etcétera. Voy a hablar de los libros medievales más importantes, los pasos históricos, sobre el Real de Manzanares, algo muy importante en la historia de nuestra sierra, y sobre los reales sitios que en ella se contienen. También un territorio sin sus habitantes no es absolutamente nada. Voy a hablar de los oficios tradicionales, de los bandoleros que han existido por nuestra sierra, de los que Isabel de Camineros nos dio una charla hace unos años muy interesante. Luego también voy a hablar sobre algo importantísimo para mí. Luego, por supuesto, que entraré en ello, los naturalistas, los humanistas, las primeras instituciones, las unidades deportivas, los deportes más que se han desarrollado en nuestra sierra, como puede ser el esquí y la escalada, unas breves pinceladas de geografía y geología. Ya di el otro día una charla sobre geografía, sobre geología, y no me voy a repetir, solamente algo muy, muy general. Hablaré del medio ambiente, de la gestión del Parque Nacional del Guadarrama y, por último, pues unas cuantas fotos, que siempre es agradable, sobre las excursiones y ascensiones que más, desde mi punto de vista, más interesantes para hacer. Para muchos de los que estaréis oyendo esto, pues bueno, lo sabéis de sobra, pero bueno, creo que unas fotitos siempre están bien. Bueno, la Sierra de Guadarrama, ¿por qué se llama así? Pues recibe su nombre del río Guadarrama, que en árabe es Wad ar-Ramel, que es río del arenal. ¿Por qué? Porque hay bastante arena. La desintegración de los granitos ha dado lugar a arena y así se llamaba. Es curioso que hasta el siglo XVI, como veis aquí, había dos ríos Guadarramas. El río Guadarrama de Calatalifa. Calatalifa es un poblado árabe que existe, o sea, que se ha excavado en el término municipal de Villaviciosa de Don. Y luego el Guadarrama de Madrid se llamaba así, que es el actual Manzanares, nuestro Manzanares. Voy a hablar de la prehistoria y, bueno, para meterla en su encuadre muy brevemente, sabéis que la prehistórica se divide en paleolítico, neolítico y edad de los metales. Y la edad de los metales se divide en edad del cobre, del bronce y edad del hierro. Pues vamos a empezar por la prehistoria. La Sierra de Madrid, la Sierra de Guadarrama, está habitada desde hace muchos años y tenemos restos, yacimientos arqueológicos que se han podido estudiar y que se han podido datar. Pues aquí os voy a hablar de los más importantes y, por supuesto, muy por encima, porque si no, no me daría tiempo a nada más. Y tampoco es mi especialidad. No soy muy aficionado a la historia, pero, por supuesto, yo soy geólogo y no es lo mío. Entonces, el yacimiento de Pinilla del Valle, que está cerca de Rascafría, se ha descubierto, es un yacimiento muy, muy importante. Se descubrió en 1979 y se han hecho varias campañas durante unos cuantos años. La dirigió un profesor de mi facultad que se llamaba Francisco Alférez, y luego se abandonó durante unos años y luego se volvió a retomar ya con Juan Luis Arsá y una serie de científicos muy, muy importantes que han excavado durante muchos años y todavía continúan. Estas excavaciones todos los veranos se reactivan. Y entonces, ¿ahí qué se ha descubierto? Pues muchísimos fósiles, pero muchísimos. Es un yacimiento muy, muy rico. Los fósiles más llamativos, que creo que le pueden llamar la atención a mucha gente que no entienda estas cosas, pues ha encontrado restos de rinocerontes, de leones, de tigres, de osos de las cavernas, multitud de micromamíferos, y también se han encontrado utensilios óseos y líticos. Y una de las cosas más importantes, 4 dientes de una niña de la especie neandertal. ¿Por qué hay tantísima
concentración de fósiles y de restos en este yacimiento? Bueno, primero porque es un yacimiento kárstico, es una montaña caliza que está horadada, que además es bastante raro que en el sistema de agua, en la Sierra de Guadarrama, haya calizas, y este es uno de los puntos donde las hay. Entonces, normalmente las cuevas, los fósiles se conservan bastante mejor que a la intemperie. Y también se ha demostrado que esto es un cubículo de hienas. Es decir, que las hienas vivían ahí y las hienas se llevaban a comer su carroña a esas cuevas. Y entonces, todos los bichos que se encontraban ya muertos, restos de todo esto que os he dicho, pues los metían dentro y se los comían allí. Entonces, como os digo, tiene una concentración de fósiles impresionante. Los yacimientos más antiguos es lo que se llama Abrigo de Navalmaillo y la Cueva de la Buena Pinta. Tiene un nombre bastante curioso. Aquí hay alguna foto, esta creo que es la Cueva de la Buena Pinta. Y bueno, os recomiendo que vayáis a visitar este yacimiento fantástico, como lo es todo el Valle de Lozoya, que yo conozco muy bien y disfruto a menudo. Además, allí hay un merendero que después de visitar el yacimiento, de verdad que se está muy, muy a gusto. Vamos a seguir con otro yacimiento, el de la Cueva del Reguerillo. En la Cueva del Reguerillo se han encontrado pinturas, se ha encontrado cerámica y también, muy importante, que no se encuentra en muchos sitios, dientes de oso de las cavernas. Esta cueva es, bueno, pues como un mito para todos los que hemos hecho espeleología. Durante bastantes años, desgraciadamente, se ha vandalizado porque al estar tan cerca de Madrid y con el poco respeto que desgraciadamente tienen algunos sobre el patrimonio de todos, pues se han destrozado. Yo conozco fotos de estalagmitas, de estalactitas, que ahora desgraciadamente ya no existe. Está absolutamente vandalizada y la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid la tuvo que cerrar hace ya bastantes años y ya no se puede entrar, desgraciadamente por los vándalos. Como veis, tiene 3 pisos. Aquí lo podéis ver, el piso inferior, el medio y el superior. Aquí pongo quién hizo este esquema, que es Carlos Purs, un espeleólogo histórico. Y aquí os pongo la topografía de la cueva. Esta topografía la hizo un grupo de Alcalá de Henares en el año 72. Aquí se ve con mucho más detalle todos los 3 pisos y muchos de los pasos que son históricos, el tornillo, que yo me quedé ahí un día unos cuantos minutos y lo pasé bastante mal. Pues claro, yo siempre he estado grandecito, nací con 6 kilos, como comenté antes, y todavía aún sigo estando orondo. Bueno, pues como os decía, esta cueva ha sido una escuela para muchos espeleólogos de Madrid, pero desgraciadamente ya no se puede visitar. También, ahora pasamos al Neolítico, que no hay restos, no se han conservado o no se han encontrado todavía restos en la Sierra de Guadarrama. Del Calcolítico, o sea, también del periodo del Bronce o Calcolítico, sí que tenemos algo bastante interesante, que es el dolmen de Entretérminos. Este dolmen de Entretérminos está en terreno privado y no se puede acceder, hay que verlo desde fuera, y se llama así porque está entre Collado Villalba y Alpedrete, y fijaros que ya fue descubierto en 1934. Aquí hay una foto de dónde estaba el dolmen, no queda prácticamente nada, porque también, desgraciadamente, muchísimos monumentos, muchísimos restos se han vandalizado o se han aprovechado para hacer otras construcciones, o las vallas o cualquier otra cosa. Pero el aspecto que debía tener ese dolmen era parecido a este que hay aquí, que es de un pueblo de Gerona, como veis aquí, y entonces, pues creen los investigadores que esto sería muy parecido a esto. También han aparecido, aquí se han encontrado bastantes restos, aquí veis alguna foto, que ahora mismo se conservan en un museo, el de San Isidro, que se llama Los Orígenes de Madrid.
al que os aconsejo que vayáis, porque es muy, muy interesante. Es un museo que no es muy conocido. En Madrid tenemos museos maravillosos, pero el Museo de San Isidro, que está en la Plaza de San Andrés, os recomiendo que vayáis allí porque vais a ver un montón de cosas muy, muy interesantes. Seguimos avanzando en el tiempo y en la Edad del Bronce pues ha aparecido un túmulo que se llama las Vegas de San Muriel, en el Gualo. Esto es lo que queda y esto es cómo debía ser eso de un túmulo parecido, en este caso de una necrópolis en Italia. Seguimos avanzando y en el bronce antiguo también tenemos restos. El abrigo de los aljibes en Manzanares el Real. Este abrigo se puede ver desde fuera, tiene una verja, pero se puede entrar, o sea, se puede ver desde la verja y es muy, muy interesante. Os aconsejo que vayáis a verlo. Además, hay unas vistas fantásticas desde donde está este abrigo. Está en Manzanares el Real, cerca del límite con Soto del Real, y ahí se han encontrado estas pinturas que afortunadamente se han cerrado y están conservadas. Y luego también muy cerquita de nosotros, muy cerquita de Hoyo, se han encontrado también restos. Estos tienen gran controversia. Hay quien opina que son realmente prehistóricos y hay otros autores que opinan que no. Yo la verdad es que no lo sé. Creo que sí, que son de verdad de la Edad del Bronce, pero tampoco lo puedo asegurar. También están cerrados y no se le da mucha publicidad, entiendo, por esta controversia, porque no está muy claro que sean o yo no lo tengo claro, que sean realmente de la Edad del Bronce. También han aparecido otros restos prehistóricos de menor importancia en Galapagar, Collado Villalba, el Pedrete y el Escorial. De la Edad del Hierro tenemos un yacimiento también muy, muy importante, que es el Cerro de la Oliva, que está en Patones, muy cerquita de la Cueva del Reguerillo y muy cerquita de otro lugar fantástico que es el Pontón de la Oliva. Este yacimiento tiene diferentes ocupaciones, desde la Edad del Hierro, pasando por la época romana, y bueno, ha estado habitado durante muchísimos años y es un yacimiento visitable está en la red de la Comunidad de Madrid y que también tiene unas vistas muy, muy buenas. Aparte del propio yacimiento, como está en un cerro, allí en el Pontón de la Oliva, pues es también altamente recomendable su visita. Bueno, pasamos ya a la época romana y también tenemos restos importantes en nuestra sierra del paso de los romanos. Uno de los más importantes es el Beneficio, en Collado Mediano, del siglo II. Es un yacimiento visitable de la Comunidad de Madrid. Como veis ahí en la foto, está cubierto y está muy cerquita de Collado Mediano, con un paseíto agradabilísimo para llegar a él. En el otro yacimiento importante es el de Monesterio, no monasterio, sino Monesterio, que esto está entre el límite de Villalba y el Escorial. Allí también hay un palacio que está totalmente abandonado, como veis, aunque afortunadamente se ha restaurado hace poco. Yo participé en esta restauración haciendo el estudio geotécnico y la Comunidad de Madrid lo ha restaurado, lo ha dejado muy bonito y también os aconsejo que vayáis a verlo. Pero en Monesterio no solamente está este palacio, que es de una época muy reciente. Se cree que Isabel I estuvo por allí en alguna ocasión, Isabel la Católica, sí. Pero aparte de esto, ha habido varias excavaciones y han aparecido restos romanos muy, muy interesantes. Y también hay restos visigodos, musulmanes. Esto está a orillas del río Guadarrama y claro, pues cualquier cultura siempre la cercanía a los ríos la ha aprovechado, por supuesto. Luego también hay un yacimiento importante en San Yago, en Galapagar, que está en el kilómetro 40 del ferrocarril de Ávila. Ahí se han encontrado inscripciones romanas
En Cercedilla y en Galapagar se han encontrado miliarios, como este que os pongo aquí, que este es de Galapagar, que se conserva y actualmente está en el antiguo ayuntamiento, que ahora han hecho una residencia de mayores recientemente, y se conserva allí el miliario y es la verdad que es precioso. En la época romana ha habido algo importantísimo para toda Europa, que fue el desarrollo de los caminos. Yo es una cultura que admiro muchísimo. A mí me encantan los caminos y los romanos en eso fueron unos auténticos maestros. Pues bueno, en la época de la caminaría romano, pues por nuestra sierra y por la Comunidad de Madrid iba el itinerario, lo que en aquella época se llamaba itinerario 24, de Antonino. Antonino hizo una especie de guía de los caminos, como la guía Repsol, pero del siglo I después de Cristo, y entonces el camino que pasaba por la Fuenfría, que todos conocéis, la famosa calzada romana de la Fuenfría, pues es la vía 24 de este itinerario de Antonino. Todo el mundo conoce la calzada romana a su paso por Cercedilla, pero viene desde bastante más al sur y continúa bastante más al norte. Hay restos también en Miacun, el famoso Miacun, pues ahí también en la Casa de Campo, en Las Rozas, como os he dicho antes, en Collado Mediano. Y entonces, bueno, pues por este camino, pues seguramente Asterix y Obelix vinieron aquí en su aventura por Hispania. Ya pasamos a la época visigoda. Entonces, en el siglo V llegan los pueblos germanos a nuestra sierra. De esta época, pues quedan bastantes restos arqueológicos. Hay necrópolis en Espirdo, Madronas, Ventosilla, Tejadilla. Todos estos están en la otra vertiente, en la vertiente norte, la vertiente segoviana y de Ávila, y en nuestra vertiente pues tenemos restos de la época visigoda en Manzanares el Real, en Cerceda, Cercedilla, Colmenar Viejo, y lo que más nos interesa a todos, en nuestro fantástico yacimiento de la Cabilda. Aquí voy a poner una serie de gráficos realizados por el equipo de arqueología del yacimiento de Navalvillar y de la necrópolis de la ermita de Virgen de los Remedios, que os aconsejo que visitéis. Están en Colmenar, es un sitio maravilloso, unas vistas también, unas praderas fantásticas, y ahora en primavera, bueno, pues son sensacionales. Y entonces, ahora ya os voy a presentar en nuestro yacimiento de la época visigoda, en Colmenar del Follo, la ermita de Santa Ana. Y aprovecho esta fotografía para rendir homenaje a Charo Gómez, que es una arqueóloga del equipo A, una persona que nos ha ayudado mucho a Hoyo, es una persona siempre dispuesta a colaborar, ha dado varias conferencias en Hoyo, es una magnífica conferenciante, y de verdad que es muy agradecer la labor que está haciendo el equipo A. Como sabéis, en nuestro yacimiento, estas son una de las, de las tumbas talladas en granito que tenemos en Hoyo, en nuestro cementerio, y aquí tenemos nuestro yacimiento. Nuestro yacimiento, el poblado visigodo de la Cabilda, que como sabéis consta de unos 23 edificios. Hasta ahora se han descubierto muy poquitos. Todos los años, en verano, hay una excavación que coordina el ayuntamiento y que Charo Gómez dirigió durante varios años, y ahí fue donde se gestó el ponderal. Entonces repito que Hoyo le debe mucho a Charo Gómez. Aquí os pongo alguna foto pero bueno, están los de Hoyo, lo que tenéis que hacer es ir a verlo porque es un sitio precioso. Ya vamos a pasar a la época musulmana. ¿Y qué pasó en nuestra sierra? Pues que aquí había un territorio que se llamaba la Marca Media. En el siglo X, aquí os pongo una esquemita de la Marca Media en Madrid. Bueno, pues esta marca era importante porque separaba el sistema central, los reinos musulmanes que había hacia el sur y los que había hacia el norte.
pues la Marca Media coincide con la provincia de Madrid y con varias zonas de provincia de Segovia, de Ávila y de algunas más de Castilla, ¿no? Entonces en Madrid en esa época pues se hicieron varios complejos defensivos y entonces allí surgieron ya Madrid, el famoso Majerit, Alcalá de Henares, Villaviciosa de Odón, entre otras plazas. Bueno, esto era una zona sobre todo militar y aquí se encargaban de vigilar el paso de tropas, el paso de gente. Entonces, bueno, pues aquí veis en verde, luego hablaré más en detalle, en verde son caminos antiguos y en rojo veis pues caminos que creemos que trazaron los árabes, como siempre apoyados en caminos romanos, porque fueron los que más desarrollaron las vías de camino. Bueno, entonces todas estas vías tenían como apoyo unas torres vigías que se comunicaban entre sí con unas humadas, hacían humo y con señales pues avisaban de posibles incursiones cristianas o de que iba a ir allí el emir a hacerse una fiesta o de cualquier cosa, ¿no? Bueno, entonces estas atalayas, os voy a presentar aquí algunas, pues veis que las fotos son de un arqueólogo de Torrelodones que se llama Pablo Snell. Aquí veis la torre la atalaya de Torrelodones, una foto antigua. Esta es otra torre que está en nuestro término municipal, que se llama de la Torrecilla, y esta bueno, no se puede visitar porque está dentro de la zona militar, es lógico que no se pueda pasar, pero estaba comunicada con la atalaya de Torrelodones, no confundir con la que está en La Mira, que no tiene nada que ver con esto. La de La Mira es una torre de comunicaciones muchísimo más actual, del 1700 algo, que no tiene nada que ver con esto, o 1800, perdón, 1800 algo, la torre de La Mira. En Venturada había otra torre, de estas que sabemos que son musulmanas, que está bastante bien conservada también. Y bueno, pues había una serie de caminos, los musulmanes también hicieron algunos caminos, como veis aquí, este camino, que se llama el Camino de las Almenaras, del que apenas hay ya restos, pero como veis, aquí está Galapagar, aquí está Hoyo y aquí está Colmena Viejo. Pues los investigadores creen que este camino fundamentalmente lo usaron, lo trazaron y lo usaron los musulmanes. Y luego el camino más importante, el de Balaiz Umat, que ahora hablaré de él, luego hablaré de él en otra diapositiva, que iba norte-sur. Bueno, pues en estos caminos todavía se conservan unos puentes preciosos. Este puente es el del Pasadero, que está en Navagalamella. Esta foto es anterior a la restauración que se ha hecho hace un par de años. A este puente hemos ido varias veces en camineros y es un sitio muy, muy bonito. Es el río Perales. Os aconsejo que vayáis a conocerlo porque para mí es de los sitios más bonitos de la Comunidad de Madrid. Otro puente que tenemos muy cerquita es el de Alcanzorla. Este sí que no está restaurado, está exactamente igual que en esta fotografía. Está en Galapagar, en el río Guadarrama, bastante cerca del paso entre Torrelodones y Galapagar. Pues si dejáis el coche por allí, pues se puede llegar. Me refiero dejando el coche en el puente de la carretera, entrando en una urbanización que hay allí cercana. Otro puente también de esa época, de los caminos musulmanes, es el del Grajal, este de aquí. Este es el actual paso entre Hoyo y Colmenar, y este es el puente antiguo, que la verdad es que está también restaurado y está muy bonito, el puente del Grajal. Otro puente que no se sabe muy bien de qué época es el puente del Batán, que está cerca de Manzanares el Real, entre Cerceda y Colmenar Viejo. También ha sido restaurado por la Comunidad de Madrid hace poco tiempo y también es objeto de visita por parte de camineros y también es muy bonito de ver.
Como os decía, el camino más importante y que todavía se conserva, parte de él, es el de Balad Umayyad. Bueno, Balad significa camino en árabe y Umayyad pues debe ser el señor que se le ocurrió hacerlo o que él mandaba o vete tú a saber qué. Bueno, pues es la comunicación norte-sur por el centro, iba desde Toledo hasta la raya musulmana del Duero, hasta Tordesillas. Y fue el paso más importante de la zona centro después de la calzada romana. O sea, fue un paso muy, muy importante. Se utilizaba por muchísima gente, está documentado desde el siglo VIII, ¿eh? Y Ricardo Fanjul, un compañero de camineros que ha estudiado este camino y ha localizado un tramo de unos 30 kilómetros que está en muy buen estado, o en bastante buen estado, entre el apeadero de Tablada, este está en Guadarrama, cerca del pueblo, pero incomprensiblemente no está, bueno, no, está como a 5 o 6 kilómetros, cosa bastante poco sensata, porque, claro, desgraciadamente los de Guadarrama no lo utilizan mucho. Bueno, entonces, como os digo, Ricardo Fanjul ha localizado un camino, lo ha documentado entre el camino entre Tablada, entre la estación de Tablada y el municipio segoviano de Coca. ¿Qué pasos históricos hemos tenido en la sierra? Bueno, pues los más importantes han sido el puerto del Paular o de los Cotos, el puerto de Navacerrada y el puerto de la Fuenfría. Y el Alto del León, que, bueno, ya antes he hablado de él, que es el paso de Balad Umayyad o Baltomé o puerto de la Tablada. Este se utilizó desde el siglo XI hasta el siglo XVIII. Y luego ya se bajó un poquito hacia el Alto del León. El paso este de Balad Umayyad está un poquito más hacia el oeste y de mayor altura, y luego ya se pasó al Alto del León, que aquí se me ha olvidado señalizarlo. Bueno, el puerto de la Fuenfría se utilizó desde la época romana hasta la construcción de la carretera del puerto. La carretera del puerto, fijaros, se construyó en 1788. ¿Por qué? Porque la Fuenfría es mucho más umbría, hay bastante más hielo y era más complicado pasar por allí en invierno, y entonces, pues en 1788 se decidió hacer el puerto de Navacerrada. Perdonad un segundo, voy a beber agua. Entonces, el puerto de Navacerrada, como os decía, fue Carlos III el que ordenó la construcción de esta carretera, y el puerto del Paular se construye en el siglo XVIII para unir cómodamente la Granja y el Paular, para que los reyes pudieran ir de un sitio real a otro, pues ya construyeron esta carretera. Otros pasos históricos, aquí os lo señalizo. El puerto de Navafría, bueno, voy a ir por orden. El puerto del Reventón es el más duro de todos. Los que lo hemos hecho en bicicleta o el puerto del Reventón, que también se me ha olvidado ponerlo aquí, la verdad, perdón. Ah, no, está aquí, el puerto del Reventón. Pues comunica Rascafría con la Granja, que está por allí. En el puerto de Malagosto está documentado desde el siglo XIV y va desde Oteruelo del Valle, que está por aquí, Oteruelo del Valle está por aquí, hasta Sotosalvos, que está en Segovia. Y es un paso precioso. El puerto de Navafría o de Cega se construye en el siglo XIV y comunica los pueblos de Lozoya con Navafría, que está por aquí. Y por último, el puerto de la Morcuera, otro paso histórico. La carretera, bueno, se está documentado en el siglo XIV, o comunica Miraflores y Rascafría, y en la Segunda República hicieron esta carretera. La Segunda República se proyectaron varias carreteras, algunas afortunadamente no llegaron a buen término, porque lo interrumpió la Guerra Civil, no hay mal que por bien no venga, porque en la República se había proyectado una carretera por la cuerda larga. Y claro, pues imaginaros qué destrozo hubiera sido
afortunadamente tampoco se llevó a cabo, y también se había proyectado una carretera para unir Madrid, pasando por el Pardo, para unirlo con la sierra. Bueno, pues eso sí se llevaron a cabo otras carreteras, pero esa no, afortunadamente. Los libros medievales. Hay dos libros que hablan muchísimo de nuestra sierra, como el libro de la Montería, de Alfonso XI, que en el capítulo 10 pues, se citan muchísimos caminos y muchos caminos de la sierra. Y otro libro, el libro de Buen Amor, del arcipreste de Hita, que tiene un pasaje muy gracioso, que a mí me ha encantado siempre, hablando del puerto de Malagosto. Pues el arcipreste, cuando pasa por ahí, parece ser que le aparece una vaquera que le llama la chata resia, que era la que cobraba el peaje, porque en el medievo había muchos puentes y pasos de puerto que se pagaba peaje. Esto no se lo han inventado con las autopistas de ahora. Y entonces parece ser que en Malagosto había una vaquera con bastante mal genio, que el que no pagaba le iba por él y es que le sacaba las monedas como fuera. Y esto parece que le pasó al arcipreste Estrellita y lo cuenta con mucha gracia. El Real de Manzanares, en nuestra zona, perteneció a esta unidad administrativa. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo esta unidad? Porque en 1332, Alfonso X, harto ya de que los segovianos y los madrileños se pegaran por las zonas de pastos y de carboneo de la zona, pues dijo que ni para ti ni para mí, ni para Segovia ni para Madrid. Y creó lo que se llama el Real de Manzanares. Y perteneció directamente a la corona, y luego se lo pasó a Juan II, que toma posesión del Real de Manzanares, posteriormente, Juan II, a Íñigo López de Mendoza, que le concede el título de Marqués de Santillana y le hace dueño del Real de Manzanares. Bueno, pues en este Real de Manzanares se fueron creando parroquias, villazgos, y empezaron a crearse muchos de los pueblos que ahora existen en la sierra, que son, como podéis ver aquí, Colmenar Viejo, Chozas de la Sierra, que es lo que se llama Soto del Real. Le cambiaron el nombre porque no parecía que fuera muy turístico lo de Chozas, y menos Porquerizas, que es Miraflores de la Sierra. Manzanares el Real, Hoyo de Manzanares, Navacerrada, Guadalís, Guadalzarzal, Cerceda, El Boalo, Cercedilla, Mazalpino, Collado Mediano, Collado Villalba, Alpedrete, Becerril de la Sierra, Galapagar, Villanueva del Pardillo, Colmenarejo, Guadarrama, Los Molinos y Navalquejigo. Como veis, pues un montón de pueblos que durante bastantes siglos estuvimos unidos. Hoyo, por ejemplo, dependía de muchísimas cosas administrativamente de Manzanares el Real, que es donde estaba el castillo, donde estaba el Marqués de Santillana, y ahí tenía que ir mucha gente a hacer trámites administrativos. En la sierra contamos con reales sitios, contamos con monumentos importantes. El monasterio de Santa María del Paular se construye entre los siglos XIII a XVIII. O sea, estuvo 5 años construyéndose, que no está nada mal. ¿Quién comienza esta construcción? Pues Enrique II. Comienza como un pabellón de caza, y luego Juan II lo transforma en un monasterio cartujo. Estuvieron allí los cartujos muchos años, muchos siglos, o varios siglos, hasta la desamortización de Mendizábal, que, como en tantas otras cosas, fue un absoluto desastre para nuestro país. El monasterio se abandonó, se vandalizó, estuvo muchos años abandonados, hasta que en los años 50 los benedictinos se hacen cargo de él y todavía están. Desgraciadamente, se ha abandonado también parte del monasterio, parte de las dependencias del monasterio. Ahí había un hotel en el Paular, que daba muchísimo trabajo y muchísima vida a Rascafría y al Valle, y actualmente está abandonado a la espera de que alguna cadena hotelera lo restaure, y porque, claro, se ha quedado muy abandonado, y vuelva a actuar de motor de la zona. Bueno,
Perdonar. Entonces, como os decía, aparte del monasterio del Paular, pues está el castillo de Manzanares del Real, que es del siglo XV, donde vivió, como os he comentado, el marqués de Santillana, y la provincia de Madrid y, por supuesto, la Sierra, dio un cambio tremendo a partir de que Fernando II traslada la corte de Valladolid a Madrid. La corte estaba en Madrid y por una operación especulativa tremenda, que os aconsejo que la estudiéis, porque es tremendo lo que pasó. La corte estaba en Madrid, se fue a Valladolid, ahí estuvo unos años, hubo algunos que se forraron con ese cambio de corte y luego otra vez ya volvió a Madrid y ya siempre ha estado la capital en Madrid. Os aconsejo que estudiéis este tema porque es muy interesante. Nos creemos que la corrupción es algo de ahora y ni muchísimo menos. Para mí esta es una de las grandes corrupciones de la historia de España. Fue impresionante lo que pasó, pero no me puedo meter en detalle con ella. Bueno, entonces luego ya Felipe II ordena construir el monasterio del Escorial, que se construye entre 1563 y 1584. A mí este dato siempre me ha resultado curioso, porque todos conocemos el dicho ese de esto es más largo que la obra del Escorial, y la verdad es que se tardó muy poco, porque para aquella época hacer un monasterio tan enorme, en solamente 21 años, pues es muy poco, pero bueno, no sé por qué se dirá eso. Bueno, pues vamos a continuar en nuestra historia y en ver qué monumentos tenemos en nuestra sierra. Felipe II termina un palacio que inició Carlos I, que es el Palacio de Balsaín. Bueno, pues el Palacio de Balsaín está actualmente en ruinas, que podéis ver aquí a la derecha, en Balsaín. Esta es una foto actual de este palacio que se abandonó porque se construyó, Felipe V construyó un palacio influenciado por los franceses, un palacio precioso, sobre todo los jardines de la granja, que, como digo, empezó Felipe V y terminó Carlos III. Isabel de Farnesio, que era viuda de Felipe V, pues parece que no tenía suficiente con el Palacio de la Granja y dijo, voy a construirme yo mi palacete. Y hizo el Palacio de Río Frío, un sitio también muy, muy bonito, que está lleno se pueden ver muchísimos venados, también muy recomendable su visita. ¿Qué oficios había? La sierra se empezó a poblar. Cuando empieza los reyes a hacer estos palacios que hemos comentado anteriormente, pues ya se empieza a poblar y empieza a surgir oficios. Esos oficios, los oficios históricos que estuvieron siglos funcionando, pues sobre todo la gente se dedicó a la ganadería. Y esto tiene una explicación muy sencilla, porque los suelos de nuestra sierra son muy poco fértiles. Aquí esto siempre ha sido una zona muy pobre, hasta mediados del siglo XX, una zona muy pobre donde no permitía nada más que una economía de subsistencia y lo que más dedicaba a la gente era la ganadería. Entonces, como tengo aquí escrito, cuando caen los visigodos, llegan pastores árabes, bereberes, perdón, y se calcula que unos 2 millones de ovejas, nada menos que 2 millones, pues trashumaban por nuestros lares, por nuestra sierra, en el siglo XVIII. Había gente que se dedicaba a subir y bajar en los puertos. En verano subían arriba a los puertos para que hubiera pastos, y esto lo hacían los que se llaman vaqueros o vaquerizos. También había hacheros. Los hacheros son los que trabajaban en los pinares, los que cortaban leña, y luego había otro oficio que eran los gabarreros, los que sacaban la leña que habían cortado los hacheros. Otro oficio histórico y que hasta hace relativamente poco se trabajó mucho en la sierra era el de los carboneros. Hacían carbón vegetal, iban colocando leña que cortaban del bosque o leña caída,
y por un proceso de combustión lenta, pues llegaban a hacer carbón vegetal. Entonces había bastante gente que vivía de esto. Otro oficio también histórico era el de la nieve, los pozos de nieve. Aquí os pongo un esquema de un pozo de nieve grande. Aquí, bueno, pues la gente llevaba la nieve dentro de la estructura y la apisonaban, hacían hielo, ponían paja para que no se descongelara del todo, había que hacer un desagüe. Bueno, era un proceso industrial del que en nuestra sierra pues se trabajó mucho y hubo quien hizo grandes fortunas. El famoso ventisquero de la Condesa era evidentemente una condesa, sabéis que está donde nace el río Manzanares, y esta señora pues se hiperforró con este negocio. En Madrid había también sitios donde se acumulaba el hielo. Hace 2 o 3 años nos dio una conferencia una persona, que no recuerdo ahora el nombre, perdón, que es de Torrelodones, nos dio una conferencia sobre los neveros. En Hoyo de Manzanares tenemos un par de neveros que descubrió Gonzalo de Luis, y o sea que también aquí ha habido neveros. Otro de los oficios históricos muy relacionados con nuestro pueblo es el de los canteros. Bueno, pues todos habréis visto restos de canteras que hay diseminados por todos los términos municipales de nuestra sierra. Era bastante caótico, según me han contado. Por ejemplo, Felipe, al que aprovecho para saludarle, se apropiaban de alguna manera la gente de cualquier sitio, sin ningún control, y ahí empezaban a trabajar los bloques de piedra, metían cuñas. Aquí os he puesto alguna herramienta de estos canteros. Nacho Morando nos dio también una conferencia sobre este tema muy interesante con mucho detalle. Otros personajes también que poblaban nuestra sierra eran los bandoleros. También tuvimos una charla sobre los bandoleros que nos dio Isabel, como comentaba al principio. Uno de los bandoleros más famosos fue Pablo Santos. Este señor se escondía en la Pedriza y parece ser que un paisano de Torrelodones, un tal Isidro, hay quien dice que fue quien se lo cargó y hay quien dice que fueron fuerzas gubernamentales, pues a saber lo que pasó. Luego otro bandolero también muy comentado, sobre todo en el Valle del Lozoya, es el Tuerto Pirón. Hay bastantes negocios en Rascafría que se llaman del Tuerto Pirón. O sea, que ha perdurado, fijaros, desde el año 1846, que nació este señor. Otro también famoso fue Paco el Sastre, que se escondía en la Pedriza. No, la Pedriza contiene tanto recoveco, pues parece allí que cuando esta gente cometía sus fechorías, se iban a la Pedriza a esconderse. Y ya pasamos a algo que a mí me fascina, los naturalistas y humanistas que han estudiado nuestra sierra. Bueno, pues en la Ilustración, a la segunda mitad del siglo XVIII, empieza una de las épocas para mí mejores de la historia. Por deseos de Fernando VI, pues ya se crea en Madrid el Jardín Botánico, y un geólogo, que era irlandés, este señor, William Bowles, pues parece que fue el que empezó a estudiar la Sierra de Guadarrama. En 1771, Carlos III, una de las muchas cosas buenas que hizo, pues también hizo otras malas, pero impulsó el Gabinete de Historia Natural, que es el origen del actual Museo de Ciencias Naturales, y ya empiezan a trabajar en la sierra naturalistas como estos que pongo aquí, Agustín Quenterlín, Agustín de Laplans, Pedro Franco, una serie de cosas. Desgraciadamente, la guerra de independencia y lo que es mucho peor, los gobiernos absolutistas de Fernando VII, un personaje nefasto para la historia de España, frenan en seco pues, todos estos estudios, todos estos avances, como tantas otras cosas que frenó en seco este maldito monarca. Cuando muere este rey absolutista, en 1833, pues como tantas otras cosas, vuelven a florecer. Y el Guadarrama pues, no se va a quedar atrás. En 1849 se crea la Comisión del Mapa Geológico,
que se divide en varias secciones, geología, paleontología, etc. Y hay un señor importantísimo que se llama Casiano de Prado. Bueno, pues este científico hizo un libro fantástico que nos gusta a todos los naturalistas y fundamentalmente a los geólogos, que se llama Descripción física y geológica de la provincia de Madrid, en 1864. A este señor se le hizo un muy merecido homenaje, del que es esta foto, y yo le admiro, como a varios de los que voy a hablar ahora, les admiro muchísimo. Fijaros qué cosas hemos tenido en nuestro país tan desastrosas. Este señor estuvo 3 años en la cárcel por leer libros prohibidos y por realizar estudios de campo. Este señor salía al campo a estudiar cosas y le acusaron, no sé de qué, pero sí leyó libros prohibidos, hizo estudios de campo y estuvo 3 años en la cárcel. Penoso. Voy a seguir hablando de naturalistas muy importantes que estuvieron por nuestra sierra, como este señor que vemos aquí, que se llamaba Mariano de la Paz Graells. Este señor descubrió una mariposa que se tituló Graelia isabelae, que creo que le han cambiado el nombre ahora, que durante bastantes años fue objeto de deseo. Vinieron bastantes naturalistas a nuestra sierra a buscar esta mariposa endémica, que como veis en la foto, pues es una mariposa preciosa, que todavía se puede ver, sobre todo por la zona de Peregrinos, y ya os digo que mucha gente vino a buscarla. Otro ilustre geólogo fantástico fue don Eduardo Hernández Pacheco, que vivió de 1872 a 1965, y que afortunadamente se les ha reconocido, algunos de estos científicos. Todo el mundo supongo que conocerá la Fuente de los Geólogos, que está subiendo a Navacerrada, a la izquierda. También hemos tenido ingenieros de montes muy interesantes, haciendo una labor fantástica. El más importante de todos, yo creo que es José María de Castellanau, que crea en 1946 la primera escuela de montes de España, en Villaviciosa de Odón. Pues al crear esta escuela de montes, a partir de entonces se realizan muchísimas repoblaciones que han sido muy importantes para nuestra sierra. Pues fijaros, en 1872, en Balsaín, 77 el Valle de Lozoya, en Gramafría, etc. Bueno, pues lo que tenemos ahora en nuestra sierra es el producto de numerosas repoblaciones, ¿no? Hay parte de vegetación natural, pero Miguel del Corro sabe de esto muchísimo más que yo, pero muchas de estos árboles se han producido en repoblaciones. Empiezan a aparecer las primeras sociedades científicas. En 1871 aparece la Sociedad Española de Historia Natural, que es la cuna intelectual de la más grande generación de investigadores. Yo esto lo tengo clarísimo. En 1886 aparece la Sociedad para el Estudio del Guadarrama. En 1907 la Junta para la Ampliación de Estudios, que el presidente era nada más y nada menos que don Santiago Román y Cajal. Y de esta Junta para la Ampliación de Estudios nacen instituciones tan maravillosas como el Centro de Estudios Históricos, la Residencia de Estudiantes, el Instituto y Escuela y el Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales, y en 1911 la Estación de Biología Alpina del Guadarrama. Esta casa todavía existe, está cerca del Ventorrillo a la izquierda. Y aquí en esta casa se han alojado unos científicos muy importantes durante bastantes años. Y bueno, ya llego a, para mí, la que tengo especial predilección, la Institución Libre de Enseñanza. Lo crea don Francisco Ginés de los Ríos. Se funda en 1876 por un grupo de catedráticos que fueron separados de la universidad por defender la libertad de cátedra, por no quererse ajustar a los dogmas oficiales y por defender un montón de valores con los que yo me identifico, por supuesto. Bueno, pues desde 1876 hasta la Guerra Civil, la Institución Libre de Enseñanza se convirtió en un centro de mucha de la cultura que pasaba por este país.
hicieron una labor tremenda y maravillosa. En 1866, Giner de los Ríos publica un libro que se llama Paisaje, que tuvo una repercusión enorme. Otro naturalista, otro humanista que tuvo una repercusión tremenda fue don Manuel Bartolomé Cosío. Entonces, bueno, pues hemos tenido el reconocimiento con ellos, aunque yo creo que ni mucho menos el que se merecen. En La Pedriza hay un refugio que se llama Giner, el refugio Giner de los Ríos. Y en La Morcuera hay una fuente que yo visito a menudo, que se llama Fuente Cosío, un sitio también encantador. Hubo otros muchos humanistas, como don Constancio Fernando de Quirós. Este señor hizo de todo, fue escritor, sociólogo, jurista, catedrático, y lo que fue más para los montañeros, fue lo que más relevancia tiene, fue que fue uno de los 12 fundadores de Peñalara. Peñalara se llamaba Los 12 Amigos de Peñalara. Fue su primer presidente, fue director de su revista, de una revista que todavía existe, la revista Peñalara. Y también aquí os quiero hacer mención a la Fonda La Justa en el Paular. Como os he comentado, el Paular estuvo abandonado muchísimos años, pero una señora que se llamaba La Justa se metió allí de forma totalmente ilegal, hizo una fonda y por allí pasaron gente de todo tipo, intelectuales, pintores, escritores, como veis aquí, escritores de una talla impresionante. Yo siempre digo que si existiera el túnel del tiempo, estoy seguro que lo que elegiría es irme algún día, una temporada, a la Fonda La Justa en el Paular en esta época. No tendría ninguna duda, iría ahí. Yo conozco muchas anécdotas de esta gente, entre otras, que se bañaban desnudos en el río, y claro, en aquella época era un escándalo manifiesto entre los habitantes de Rascafría, pero bueno, creo que afrontaban unas fiestas y bueno, la calidad intelectual era tremenda y debía ser aquello divertidísimo. Las asociaciones deportivas que se crean en nuestra sierra, bueno, pues mirad, en 1893 aparece la Sociedad Española de Excursiones, los miembros de la Institución Libre de Enseñanza. En el 1900 aparece la Sociedad Militar de Excursiones con don José Ibáñez Martín. Este señor tuvo una importancia gigantesca dentro de la cartografía militar y tiene una calle a su nombre y se merece mucho reconocimiento también. El Club Alpino Español aparece en 1906 y, como os digo, en 1913 se crea la Asociación Peñalara, en los 12 amigos, y Constancio Fernando de Quirós es el primer presidente. Aquí veis los dos clubs de montaña más señeros, con más historia de Madrid, que es Peñalara, que en el 2013 ya se cumplieron 100 años de su existencia, sigue editando una revista muy interesante para todos los montañeros. La familia de mi mujer, Esther, ha pertenecido a Peñalara y yo también, de alguna manera, la siento en mis carnes. El Club Alpino, pues también tengo muchos amigos y bueno, pues yo no pertenezco a esta, como ha comentado antes, ahora pertenezco a una asociación de Madrid que se llama Club Alpino Ajo, pero que también somos bastante miembros de ello, pertenecemos a esa asociación. Os voy a hablar ahora de los ferrocarriles. El desarrollo de la sierra no se entendería perdón, sin el desarrollo del ferrocarril, porque era la forma de trasladarse a la sierra. En aquella época había otras pocas formas de trasladarse. Pues mirar, en el 1862 se construye la línea Madrid-Torrelodones-El Escorial. En el 1884, el ramal Villalba-Cercedilla-Segovia. En el 1923, Cercedilla-Navacerrada. Y en el 1962, Navacerrada-Cotos. Veis aquí una foto del funicular, el puerto de Navacerrada, una foto histórica, otra foto, que a mí me parecen preciosas. Y aquí os quiero comentar un proyecto que afortunadamente no se llevó a cabo,
se presentó en 1953 y querían prolongar el ferrocarril desde el puerto de Los Cotos hasta la cumbre de Peñalara y también hasta Valdemartín. Veis aquí, este es un proyecto que se presentó y, como yo os digo, afortunadamente no se llevó a cabo, pero prácticamente de milagro no tenemos un funicular a Peñalara. Otro de los aspectos en que la sierra es muy interesante, sobre todo para los que nos gusta la montaña, es el nacimiento del esquí. El nacimiento del esquí. Bueno, pues este señor, Manuel Gómez de Amézua, se considera como el introductor del esquí en España y años después fue el fundador del Club Alpino Español. Parece ser que en 1933 ya se patina con esquís. Se decía así, patinar, al principio. En 1903, pues está documentado que ya se empezó a esquiar en la Sierra de Guadarrama. Los esquís eran de madera de fresno y se fabricaban en Madrid en la calle Argumosa. Y parece ser que costaban 35 pesetas las tablas y 25 las fijaciones o ataduras. Me imagino que en aquella época serían un dineral. Unos esquís, 70 euros, pues sería eso bastante dinero. Y en 1904, algunos patinadores tenían amistad con los ingenieros de caminos y les cedieron una casilla de peones camineros que estaba allí, en el Ventorrillo, y que estaba abandonada. Esta gente la restauró, esa casilla de peones camineros, y entonces allí nació el Club Alpino Español. Bueno, pues en esa época los vecinos de Cercedilla ya empezaban a subir a lomos de caballerías hasta el Ventorrillo a los veraneantes y hasta el puerto para que practicaran el esquí. Pues entre 1924 y 1927, el Alpino y Peñalara empezaron ya a subir al puerto como asociaciones y se hizo con donativos una edificación, hicieron un chalet, el chalet del Alpino, y luego también Peñalara, que hizo allí un refugio. Bueno, pues ya la gente empieza a subir al puerto, entre otras cosas, esquiar en invierno. La historia muy breve aquí de las estaciones de esquí alpino de la sierra, os la cuento aquí. Bueno, pues el primer remonte que se hace en el puerto de Navacerrada fue un telesquí de madera, que ahora os voy a poner alguna foto, y que, perdón un segundo, bueno, que en la década de los 20, de los 40, pues se construye, como os digo, el primer telesquí de madera. El primer telesilla es el de Guarramillas, el que nosotros llamamos La Bola, se construyó en 1956. Valcotos se inaugura en 1969 y en 1998 se desmantela. Y Valdesquí se construyó en 1972. Todo esto lo he sacado de un artículo muy interesante que está en Nevasport, nevasport.com, que os aconsejo leer porque es muy, muy, muy interesante. Aquí os presento algunas fotos del Ventorrillo. Esto es el Ventorrillo. Entonces aquí la gente subía, como os he comentado, en burros, y hicieron el primer remonte que hubo en la Sierra de Guadarrama. Era un burro, que sería propiedad de este señor. Aquí a la turista le ataban con una cuerda, el burro andaba y le subía y luego bajaba. Y aquí el señor, me imagino que no había forfait en aquella época, sino que llegarían a un acuerdo con este señor en una determinada cantidad. El puerto de Navacerrada es esto, aquí está, bueno, todavía no está La Bola, pero esto es una imagen del chalet que se construyó. Primero, la carretera estaría por aquí, del puerto de Navacerrada. Esto es la zona de los Cogorros, donde algunos hemos empezado allí nuestras andanzas con los esquís. Os voy a presentar algunas fotos de esta zona de Cogorros, unas fotos muy bonitas. Bueno, pues aquí veis la gente. Esta es una foto del primer remonte que hubo, que coincide más o menos con uno que hicieron luego, que se llama de Arroyo Seco, y como veis es de madera. Y apenas hay nieve, tampoco debía nevar mucho en aquella época. Bueno, pero supongo que bastante más que ahora. Este es el primer telesilla que se hizo a La Bola, a Guarramillas. Esta es una foto de una señora allí disfrutando de un día maravilloso. Y esta es otra foto que hemos conocido muchos del trampolín del escaparate.
que ya no, también se desmanteló hace tiempo. Otra cosa curiosa relacionada con el esquí es el batallón alpino. En la guerra se creó un batallón en septiembre de 1936, lo creó el Partido Comunista, y entonces reúne entre 600 y 1000 hombres, muchos de ellos esquiadores y montañeros que pertenecían a las sociedades deportivas madrileñas. El uniforme que tenían era gracioso, era ruso, entonces iban con este atuendo por ahí, con unos esquís de madera, claro, y pues se encargaban de vigilar las zonas más altas de la sierra. Hay una fuente en homenaje a estos señores, la fuente del Batallón Alpino, que se puede subir desde Cotos y también es una excursión muy, muy interesante. La escalada, bueno, pues voy a daros unos cuantos datos así de la historia de la escalada de la Sierra de Guadarrama. La primera ascensión parece que la hizo don Casiano de Prado en 1864, la primera ascensión al Yelmo. Costal Sobrano de Quirós y Juan de Almela subieron en 1908 y estos señores, Zabala, Aguilera, Zabala el del Refugio, Aguilera y Pras, en 1912, pues ya escalaron la cara norte con el uso de la cuerda alpina que llamaron ellos. Unos breves datos de geografía de la sierra, como pues bueno, es una región montañosa que pertenece al sistema central, junto con las sierras de Gredos y Ayllón. Se extiende en dirección sureste-noroeste por las provincias de Madrid, Segovia y Ávila. La longitud es de unos 80 kilómetros y el pico más alto es el de Peñalara. Aquí veis las alineaciones montañosas más principales, pues la cuerda larga, etcétera, la mujer muerta, etcétera, la Sierra de Morcuera. Los picos más altos de nuestra sierra pues son del de Peñalara, 2428, Risco de los Claveles, 2388, Cabezas de Hierro, etcétera, hasta la Peña Linderas, que tiene 2107. Ahora os voy a presentar unas cuantas fotos de algunas de estos picos. Esto es Peña Linderas, entre la Pedriza y la Cuerda Larga. Esto es Siete Picos, que es muy, muy recomendable hacer esta excursión, como tantas otras. El Montón de Trigo, la Maliciosa, que tiene 2.227 metros, el Alto de las Guarramillas. Y aquí aprovecho para hacer una pequeña encuesta, que me gusta bastante hacer. Como sabéis, estas son repetidores de televisión que parece ser que ya casi no están en funcionamiento y hay opiniones que dicen que se deben de quitar y opiniones que dicen que no, porque es algo que lo llevamos todos dentro. Yo no sé muy bien qué opinar, hay veces que opino que hay que quitarlas y otras que no, pero si tuviera que decir algo, a mí me gustan, es que las tengo cariño a los Sputniks estos. Entonces, para mí, desde mi infancia los he visto y sinceramente los tengo cariño. Pero me gustaría que por el chat opinarais. Esta es una foto de Valdemartín. Este es el Risco de los Pájaros. Estas son Cabezas de Hierro. El Risco de Claveles. Peñalara, con sus corredores de la cara norte, muy interesantes. Y voy a hablar ya muy brevemente de la geología, que sabéis que se ha formado en dos fases. La primera durante el Paleozoico, hace unos 350 millones de años, y la segunda durante el Terciario, hace unos 40 millones de años, en la orogenia alpina. En la charla que di la otra vez hablé bastante de la geología de la Sierra de Hoyo y de Guadarrama. Cómo se ha formado a favor de una serie de fallas que han dado lugar a unos bloques levantados que denominamos HORS y unos bloques hundidos que se denominan Graben. Este es el mapa geológico de la Sierra de Guadarrama, donde fundamentalmente hay materiales graníticos, metamórficos, y hay alguna roca sedimentaria, pero fundamentalmente lo que más hay son metamórficos y graníticos. Aquí sí que voy a hablar más en detalle, porque fundamentalmente a mí me gusta mucho, que es sobre el glaciarismo. En nuestra sierra ha habido glaciares pequeños, pero se han estudiado en detalle. Pues hay un estudio de la Universidad Complutense
que se ha podido datar el glaciarismo de nuestra sierra. Bueno, pues mirar, hay restos glaciares de hace 16.000 años, de 11.600, 18.000, 21.000, 31.000 años. Pues esto, ¿cómo se sabe? Pues hay un isótopo, el cloro 36, que se puede medirlo, bueno, tipo como las pruebas del carbono 14, pues al final llegan a unas conclusiones los investigadores y han datado restos de glaciares en nuestra sierra. El glaciar más grande estaba en el Pico Peñalara, que tenía unos 2 kilómetros de longitud, que dio lugar a la laguna de Peñalara, como que luego os presentaré una foto. Bueno, pues parece ser que hace unos 30.000 años es cuando más, cuando el glaciarismo, porque la temperatura era inferior en 9 grados a la actual, actuó más en nuestra sierra. Desde el punto de vista del medio ambiente, pues estamos en una zona absolutamente privilegiada. No puedo entrar en muchos detalles porque ya se me está acabando el tiempo, me estoy enrollando demasiado. Bueno, pues mirar, en 1916, pero hace unos años se crea el Parque Nacional de Guadarrama, pero no es algo que se le haya ocurrido a alguien de repente, ¿eh? En 1916 ya empieza el proceso. Estuvo a punto de incluirse a nuestra sierra en la ley de parques nacionales, pero no se hizo y se optó por Covadonga y Ordesa solamente. En el 1923 ya hubo una campaña en un periódico que se llamaba El Sol, que tanto Peñalara como don Eduardo Hernández Pacheco dieron mucho la brasa con este tema, pero no lo consiguieron, desgraciadamente. En 1930 ya empiezan a aparecer algunas figuras de protección ambiental en nuestra sierra, con la Pedriza, Peñalara, el Pinar de la Cébeda y la Peña del Arcipreste, que está al lado del Alto del León. En el 1964 ya la cosa empieza a cambiar. Con la llegada del ferrocarril al puerto de Los Cotos, parece que lo que más interesa es el turismo y ya nadie habla de proteger la sierra. Fijaros que en 1971 el sitio natural de interés nacional que se concedió en 1930 se cambia a centro de interés turístico, lo que pudo ser un absoluto desastre, porque aparte del proyecto ese que os he comentado de ampliar el ferrocarril, había un proyecto bastante importante de llenar Cotos y lo que es ahora Valdesquí de casas. Bueno, pues en 1993, afortunadamente ya cambian las cosas, se aprueba una estrategia de ecodesarrollo y se crean 2 parques regionales. El Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y el Parque Natural de Peñalara. Ya, afortunadamente, las cosas cambian. Y en 1999, el Ministerio de Medio Ambiente retoma el proyecto del Parque Nacional. En el 2001 y el 2006 se realizan estudios técnicos por gente muy importante, y en el 2012, por ejemplo, Martínez de Pisón, un geógrafo importantísimo, y en 2012, después de un proceso, como veis, bastante largo, pues ya se aprueba por fin, se aprueba la propuesta de Parque Nacional en el Consejo de Parques Nacionales, y el 25 de junio del 2013 se crea el Parque Nacional. El Parque Nacional de Guadarrama es el 15º del país y el 4º en extensión. Y en visitantes creo que es el primero. Bueno, pues este Parque Nacional tiene una serie de zonas, tiene una serie de cualidades muy interesantes, tiene pinares, tiene zonas glaciares, periglaciares, tiene humedales, lagunas de alta montaña, tiene formaciones y relieves graníticos, tiene matorrales supraforestales, bueno, un montón de ecosistemas que han servido para declararlo Parque Nacional. Tenemos especies muy emblemáticas como el águila imperial ibérica, el buitre negro, la cigüeña negra, y bueno, pues también, como he comentado, tiene un patrimonio cultural, educativo y científico altamente importante. Ahora mismo se ha publicado, bueno, hace poco se ha publicado el plan de recurso y gestión del parque y tiene mucha controversia, hay gente que no está contenta, pero claro, es que es muy difícil que todo el mundo esté contento, pero bueno, yo entiendo que es muy difícil darle
darle gusto a todo el mundo y me imagino que poco a poco irá mejorando este plan. Por último, ya os quiero hablar de las ascensiones y excursiones que a mí me parecen más interesantes en nuestro parque. Bueno, desde Cedilla, pues subir a la Peñota, a la Fuenfría. Aquí os pongo este es el camino de la República, el puerto de la Fuenfría, al que va mucha gente en bici, yo entre ellos, que me encanta. Y el Alto del León, desde el Alto del León hay una excursión que está marcada por el Ayuntamiento de Guadarrama, que se llama Los Álamos Blancos, una excursión fantástica y que se puede hacer muy fácil en el Alto del León. Aquí veis unas cuantas fotos, tiene cosas muy interesantes esta excursión. Desde el puerto de Navacerrada, pues podemos subir entre otras muchas, a Siete Picos, como esta excursión, que nosotros hacemos todos los años, en junio es un clásico, siempre lo hacemos, porque no hace calor, se está muy a gustito. Estos Siete Picos y también pues la cuerda larga, también en verano o en invierno, pues una excursión muy, muy bonita. Desde la Barranca se puede subir a la Maliciosa, también súper interesante. Y por supuesto, pues todo montañero madrileño y de la zona tiene que subir a Peñalara unas 2000 veces en su vida, que es como lo que subimos todos. Bueno, aquí tenéis una foto de Peñalara hecha desde Rascafría, que tiene unas vistas preciosas, desde un puente que cruza el río Lozoya. Esta es una foto de la laguna, una foto de la laguna de Peñalara helada. Otra excursión muy interesante desde Rascafría es al árbol más antiguo que tenemos en la Comunidad de Madrid, que hay un tejo, un árbol maravilloso. Esto son cabezas de hierro. Y en la Pedriza, bueno, pues el comentado yelmo. En la Pedriza hay tantas que bueno, este arco de piedra es muy bonito. Y ya por último, quiero comentaros bibliografía que podéis leer para saber más de la Sierra de Guadarrama. A mí este libro me parece maravilloso, siempre me ha encantado, de un ingeniero de caminos que se llama Leonardo Fernández Troyano. Se llama Los Pasos Históricos de la Sierra de Guadarrama, que editó el Colegio de Ingenieros de Caminos en 1990. Memorias del Guadarrama, de Julio Vías. 100 años de Peñalara, que editó Peñalara, la Sociedad Alpinista Peñalara, y otro libro también de Julio Vías, del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Libros clásicos, que también os recomiendo, uno que se llama Obras del Guadarrama, de Constancio Fernando de Quirós, en la descripción física y geológica de la provincia de Madrid, y páginas web, pues esta que pongo aquí, castellanao.org, la de la Sociedad Caminera del Real de Manzanares, Peñalara, un blog de Julio Vías, el Guadarramistas y por supuesto la del Ponderal. Y por último, quiero acabar con una frase de mi admirado Constancio de Bernardo de Quirós, que decía que debía a Francisco Giner el refinamiento y la cultura de su formación montañera. Que si los estímulos intelectuales y estéticos, el alpinismo no pasa de ser un insignificante y estéril deporte. Es decir, que para mí a la montaña se debe ir a disfrutar de sus paisajes, ser respetuoso, ir con tranquilidad. Yo no me gusta, lo siento mucho, los que estéis oyendo esto, aunque ya sabéis mi opinión, las carreras de montaña no puedo con ellas, y menos por zonas protegidas. Creo que la naturaleza y la montaña es otra cosa. Hay que ir con respeto, hay que ir tranquilos, disfrutando de los olores, de los sonidos, de todo. Hay que disfrutar de todo y solo eso se hace despacio, andando y con mucha tranquilidad. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Cuidaros mucho. Vamos a salir de esta todos juntos. Dentro de nada estaremos disfrutando de nuestra Sierra de Guadarrama. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias en nombre de todos. Están entrando
aluviones por el chat de enhorabuenas, de agradecimientos, de sorpresa por la cantidad de información que has aportado. Y yo me uno a esos agradecimientos. Ha sido un repaso excelente, a mí me ha hecho aprender muchísimas cosas, ¿no? Iremos comentando, pero quizás lo último que ha salido, hemos echado en falta algunos, Antonio Ordóñez y yo, entre otros, que hicieras una, eh, eh, una visita a los restos que tenemos de la guerra civil. Guadarrama fue uno de los principales frentes y son realmente impresionantes, ¿no? Algunos de los restos. ¿Tú qué opinas? Por supuesto que sí, yo tengo otra charla de estos restos. Pero claro, Ah, no se puede hablar de otra. no, no se puede de todo. Es como ayer me decían, Claro, algunos comentarios me decían, quiero más, quiero más, quiero más. No, no se puede. claro. Yo, por supuesto, hay muchísimos restos de la guerra civil en toda la sierra. Sí, La excursión esta que os he comentado de los Álamos Blancos se pasa por un montón. Os aconsejo que os descarguéis rutas e incluso el inventario de caminos de Guadarrama, donde hablamos mucho de los restos de la Guardia Civil, sí, perdón, de la Guerra Civil. Sí, pero claro, no claro. se puede hablar de todo. No, 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 claro que no. Yo lo entiendo perfectamente, pero me parece que bueno, es una oportunidad también para, en esta conversación, en esta parte de la conferencia, pues, para recordarlo, ¿no? A quienes no lo conozcan que hay Sí, unos pero, maravillosos restos. pero te doy una razón. Para la próxima vez tengo que poner alguna diapositiva del tema. Bueno, eh, Antonio, voy a empezar casi desde el final, voy a ir revisando las entradas en el chat desde el final. Dice Antonio Ordóñez que te pregunta si no crees que la masificación y su gestión es uno de los mayores problemas para toda la sierra, que debería gestionarse eh, 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 por parte de los municipios de una manera más consistente. Sí, por supuesto que sí, que estoy de acuerdo que la masificación es un problema, pero tenemos a 5 millones de personas a muy pocos kilómetros. Yo creo, en el caso del Parque Nacional, creo que es más una función del propio parque. También los municipios tienen que opinar, por supuesto. Es muy difícil, porque... Y entonces yo siempre opino en estos temas que hay que regular y intentar hacerlo de la mejor manera posible, pero no es nada fácil. Es un tema complicadísimo, pero por eso, porque tenemos 5 millones de habitantes, Claro, o los que sea la Comunidad de Madrid. Es complicadísimo. muy complicado. Una de las cosas que te agradece, se te ha estado agradeciendo, ha sido el recuerdo del comienzo del guadarramismo y de su filosofía naturalista, de cultura, de patrimonio. Y recordaba yo que hay una asociación que estaba tratando de impulsar otra vez esos principios y que sugiere ascender a Guadarrama, no con el coche, sino como hacían los antiguos guadarramistas, ¿no? Que quedas en la estación de tren y a partir de ahí empiezas a andar, ¿no? Empiezas a caminar. Es una labor supongo que es de concienciación, ¿no? De todos los ciudadanos de que deberíamos hacerlo así. Pues Eh, sí, por supuesto. Hubo una iniciativa extraordinaria por parte del parque, que desgraciadamente duró muy poco tiempo, duró 2 años, me parece, o 3, que había un autobús que recorría la sierra y tú te podías, a un precio tirado, me parece que eran 3 euros todo el día, tú te podías subir y bajar en todas las paradas que tenía un montón. Esa fue una iniciativa fantástica. Las personas que hacían de guía en el autobús eran muy buenos profesionales. Yo tuve la suerte de ir varias veces porque además, por ejemplo, para hacer la cuerda larga estaba muy bien. Entonces yo creo que debías ir por ahí. La inmensa mayoría de la gente utilizará el transporte público. Tenemos un funicular fantástico, pero también carísimo, porque la de Cotos perdón, de Cercedilla a Cotos creo que cuesta 14 o 15 euros. Entonces, claro, pues
debería ser muchísimo más barato para lo que utilizará más gente. También hay iniciativas, por ejemplo en Rascafría hay un autobús lanzadera que lleva a la gente desde Rascafría hasta Cotos. Ese para mí es uno de los caminos, pero hay muchas cosas que se podían hacer. Ha sido tu llamada al debate sobre la ola del mundo, sobre las torres de comunicación en Guadarramillas, ha sido muy activo. Te puedo decir que la mayor parte de la gente considera, bueno, les da un alto valor como patrimonio histórico, forman parte también de nuestro patrimonio, y también estoy de acuerdo con eso. Es como si aquí dijéramos que la estación del telégrafo óptico que tenemos al lado de la Mira ya está obsoleta y que habría que tirarla, ¿no? Pues no. Pero la mayor parte de la gente les da ese valor. Lo único que se ha planteado su posible uso como centro de interpretación del Guadarrama, para alojar ahí algún centro. Hay quien ha propuesto trasladarlas a una zona urbana y hacer una recuperación del paisaje en Guadalmillas, pero te lanzo que ya tendrás la oportunidad de leer el SAT, que ha habido mucha participación y mucho interés. Bueno, pues yo voy a decir ya mi opinión, después de meditarlo mucho. Mi opinión es que yo la dejaría, pero la dejaría ahí, por supuesto, porque, como tú has dicho, es patrimonio industrial y además forma parte de nuestro paisaje. En otro sitio no sería nuestro paisaje. Entiendo y, por supuesto, respeto cualquier otra opinión, pero la mía, después de darle muchas vueltas a la cabeza, después de pasar por una o por otra, yo, si dependiera de mí, lo dejaba allí. Ya te digo que tu opinión es la de la inmensa mayoría de los que han opinado, ¿eh? Así que... Bueno, yo cuando hago alguna excursión por allí, cuando yo llevo grupos de camineros, siempre me encanta siempre sacar esta encuesta y también puedo deciros que siempre gana la de que se quede como virgencita, que me quede como estoy. Es lo que gana. Muy bien. Dice Antonio Ordóñez, voy a ir leyendo algunos comentarios, antes de la polémica sobre la Guadarramías. Dice Antonio Ordóñez, habría que recuperar ese espíritu guadarramista en Hoyo, una manera de acercarse al medio como un templo del saber y la belleza, no como un gimnasio con árboles. Magnífica charla. Pues muchas gracias, Antonio. Solamente una cosa, comentaros que quedan 9 minutos solo, Vale. desgraciadamente. Te dice también Antonio que la mariposa, esa que has mostrado, se llama actualmente Actias Isabelae. Sí, yo sabía que había cambiado de nombre, pero no me acordaba de cómo se llamaba. Antonio Vale, de esto sabe muchísimo más que yo. yo te pregunto, ¿sabes por dónde pasaba el camino de las Almenaras, por nuestro término municipal? Porque el trazado que has hecho no da muchas pistas. Bueno, es que no se sabe. No se sabe, ¿verdad? Se conoce, por ejemplo, si vas al puente de Alcanzorla, Sí. llegas allí y a un lado hay una urbanización y a otro lado no hay absolutamente nada. Hay un trocito que acaba en la autopista y es que John, es un tema que le he dedicado tiempo y no he encontrado, o yo no lo he encontrado, ningún dato de por dónde iba ese camino. Quizás una pista es el propio nombre que se le da, ¿no? Porque Sí, claro. las Almenaras son las torres que tenemos en Torrelodones, aquí Evidentemente iba cerca de las Almenaras, pero ¿por dónde? Pues no se sabe. O yo no lo sé. Muy bonita la idea y el recorrido que has hecho. Y... De que es que no estoy manejando bien los textos y se me ha ido otra vez para abajo. Pum, pum. Qué envidia me dais, dicen por ahí. En fin, qué envidia me dais, qué charlas tan bonitas. Y, a ver, Antonio también tenía un comentario que preguntaba, no lo encuentro ahora, pero recuerdo, preguntaba algo así como que si no se podrían organizar museos interpretados por los caminos históricos en Hoyo. Centros interpretados, ha dicho. Caminos, no, paseos interpretados, guiados,
por los caminos históricos del pueblo, del municipio. Yo Bueno, recuerdo que, bueno, desde el Ponderal hacemos todos los años con los chavales del instituto, sí que hacemos algunos recorridos y, por ejemplo, hacemos el camino desde Hoyo a la entrada al Pardo. al Pardo, exactamente. Claro, interpretáis el camino más histórico de Hoyo, sin ninguna duda. Claro. Se hace muy, muy bien. Y yo tomo la idea como muy buena y así podemos potenciar. Y ya se hizo también con la gente de Morada Zarzal, se avanzó mucho en la interpretación del camino de un Hoyo con Moral y con Collado Villalba. Y lo que pasa es que no lo hemos incorporado como... Ha sido simplemente un estudio, pero no se ha hecho nunca ese camino como tal. Pero creo que sería una buena idea. A lo mejor podríamos hacerlo aprovechando la visita a Fuenterrubia. Un día hacemos un paseo desde el principio interpretado y tranquilo. Y luego hay otros caminos, muchos caminos están cortados, ¿no? Ahora mismo los históricos, o bien por las instalaciones militares, o porque pasaban por la sierra del Cazo, en zona privada ahora, pero creo que esos dos son quizás los más antiguos, ¿no? ¿Qué Sí, opinas para tú? mí ¿Hay los alguno caminos más? históricos de Hoyo son el que va a Villalba, que nunca ha ido por la sierra, jamás. No, no, Siempre ha ido por ahora, por donde va ahora, y el camino al Pardo, que le conocéis todos, y yo creo que son los... Y luego, claro, el camino Manzanares el Real, pero que está en zona militar y no se puede pasar, como es lógico. claro, y el de Colmenar Viejo, que es la carretera. Claro, es la carretera, efectivamente. Hay uno, quizás algo que sí que deberíamos intentar poner en valor, a ver qué opinas tú, es el cordel de Rastilleros, ¿no? Probablemente yo tengo la idea, la intuición, de que podría ser un rastro de lo que es el camino de las Almenaras, ¿no? Pues sí, Que al final une las dos torres, ¿no? sí. La Torrecilla con la de Torrelodones. Totalmente de acuerdo, sí, sí, sí. Y además, desgraciadamente, Cerrastrilleros, no es que esté cortado, porque no lo está, pero en muchos tramos está abandonado, está comido por la vegetación y no se puede pasar. Aunque algún tramo Felipe y unos amigos se lo ha currado. Sí, habría que pedir, hacer un informe a Vías Pecuarias solicitando su Sí, recuperación. en el Ponderal tenemos ese proyecto. Sí. Pues yo os animo a poner las pilas con ese tema, porque me parece que es recuperación no solo de una vía pecuaria, sino de una parte muy importante de nuestra historia, probablemente. ¿Alguna pregunta más? Es que queda muy poco tiempo, ¿eh? No, yo creo que ya con esto podríamos ir cerrando. Pues Así nada, que muchísimas gracias, José Luis, ha sido un placer, yo he disfrutado un montón y ya te avanzo que el resto de los asistentes también por los comentarios que han ido haciendo. Muchas gracias y te aplaudo. pues muchas gracias, Antonio. Para mí ha sido un placer estar aquí con vosotros. Y muchas gracias a ti por hacer de moderador y a todos por estar ahí. Y recuerdo que esta tarde a las 6:30, Miguel del Corro, nuestro gran entendido en flora y en paisaje, seguro que nos va a dar una conferencia magnífica. Entonces os emplazo a todos hasta las 6:30 de esta tarde. Muchas gracias y hasta entonces.